El cuerpo del dolor de los niños a veces se manifiesta como mal humor o introspección. El niño se retrae, se niega a relacionarse y puede sentarse en un rincón abrazando una muñeca o chupándose el dedo. El cuerpo del dolor también suele revelarse a través de ataques de llanto o ira. El niño grita, se tira al suelo o se vuelve destructivo. La frustración de un deseo tiene la capacidad de estimular el cuerpo del dolor con la mayor facilidad. Y en un ego en desarrollo, la fuerza de un deseo es a veces intensa. Los padres, impotentes y sin entender lo que está pasando, pueden ver desconcertados cómo su angelito se transforma, de un momento a otro, en un verdadero monstruo. ¿De dónde viene tanta infelicidad?, se preguntan. En mayor o menor medida, es la parte que el niño ocupa en el cuerpo colectivo del dolor de la humanidad, la que retorna al origen mismo del ego humano. Pero el niño también puede haber absorbido ya el sufrimiento del cuerpo de dolor de los padres, y entonces los padres pueden ver en el niño un reflejo de lo que hay en sí mismo. Los niños más sensibles se ven especialmente afectados por los cuerpos dolorosos del padre y de la madre. Presenciar un desacuerdo loco entre ellos les causa una angustia emocional casi insoportable. Por lo tanto, son estos niños sensibles los que tienden a convertirse en adultos con un cuerpo de dolor intenso. Los niños no se dejan engañar por los padres que tratan de ocultar su cuerpo dolorido diciéndose unos a otros: no debemos pelear delante de ellos. Esto significa que mientras tienen una conversación educada, la energía negativa se apodera de la casa. Los cuerpos de dolor reprimidos son extremadamente tóxicos, incluso más que los que se manifiestan con franqueza, y esta toxicidad física es absorbida por los niños y contribuye al desarrollo de su propio cuerpo del dolor. Algunos niños aprenden subliminalmente sobre el ego y el cuerpo del dolor simplemente viviendo con padres muy inconscientes. Una mujer cuyos padres tenían egos fuertes y cuerpos de dolor pesado me dijo que cuando se gritaban el uno al otro, ella miraba en su dirección y aunque los amaba se decía a sí misma: «Esta gente está loca, ¿cómo terminé aquí?». Ya había una conciencia de la locura de vivir de esta manera. Gracias a esta conciencia, la cantidad de dolor que absorbía de sus padres se redujo. Los padres a menudo piensan en cómo actuar en relación con el cuerpo del dolor de su hijo. Pero la pregunta básica, obviamente, es: ¿pueden manejar su propio cuerpo del dolor? ¿Lo reconocen en sí mismos? ¿Son capaces de permanecer lo suficientemente presentes cuando entra en juego para que puedan ser conscientes de la emoción a nivel de sentimiento antes de que tenga la oportunidad de convertirse en pensamiento y luego en una persona infeliz? Cuando el cuerpo del dolor de un niño se manifiesta a través de un ataque, no hay mucho que los padres puedan hacer, excepto permanecer en el estado de presencia para que no se estimulen a tener una reacción emocional. El cuerpo del dolor del niño se alimentaba de él. A veces, los cuerpos del dolor son extremadamente dramáticos, pero los padres no necesitan subirse a bordo con esta falta de control. No deberían tomárselo demasiado en serio. Si el cuerpo del dolor ha sido despertado por la frustración de un deseo, ahora no tiene que rendirse a sus exigencias. De lo contrario, el niño aprenderá la siguiente lección: cuanto más infeliz me vuelvo, más probabilidades tengo de conseguir lo que quiero. Esta es una receta para que ella presente trastornos en el futuro. Su cuerpo del dolor se sentirá decepcionado por la falta de reacción de los padres y puede actuar por un tiempo más antes de calmarse. A diferencia de lo que ocurre con los adultos en el caso de los niños, afortunadamente, estos episodios suelen ser más breves. Después de que el niño se haya calmado o tal vez al día siguiente, los padres pueden hablar con el niño sobre lo que ocurrió. Pero no deberían hablar del cuerpo del dolor. En cambio, es mejor que te hagan preguntas. Por ejemplo, ¿qué te pasó ayer cuando no podías dejar de gritar? ¿Te acuerdas cómo te sentiste? ¿Se sintió bien? ¿Eso que te pasó tiene nombre? ¿No? Si tuviera un nombre, ¿cuál sería? Si pudieras verlo, ¿cómo se vería? ¿Puedes hacer un dibujo de ello?
¿Qué pasó con ella después de que se fue? ¿Te has ido a dormir? ¿Crees que puede volver? Estas son solo algunas de las preguntas sugeridas. Todas ellas están destinadas a despertar en el niño su capacidad de presencia, es decir, de presencia, y te ayudarán a dejar de identificarte con el cuerpo del dolor. La próxima vez que un ataque se apodere de él, podrían decir, esa cosa ha vuelto, ¿no? Lo ideal es que utilicen las mismas palabras que utiliza el niño en la primera vez que habla del tema. Su atención debe dirigirse a cómo se siente al respecto. Los padres tienen que mostrar interés o curiosidad en lugar de adoptar una actitud crítica y condenatoria. Estas son solo algunas de las preguntas sugeridas. Todas ellas están destinadas a despertar en el niño su capacidad de presencia, es decir, de presencia, y te ayudarán a dejar de identificarte con el cuerpo del dolor. La próxima vez que un ataque se apodere de él, podrían decir, esa cosa ha vuelto, ¿no? Lo ideal es que utilicen las mismas palabras que utiliza el niño en la primera vez que habla del tema. Su atención debe dirigirse a cómo se siente al respecto. Los padres tienen que mostrar interés o curiosidad en lugar de adoptar una actitud crítica y condenatoria. Estas son solo algunas de las preguntas sugeridas. Todas ellas están destinadas a despertar en el niño su capacidad de presencia, es decir, de presencia, y te ayudarán a dejar de identificarte con el cuerpo del dolor. La próxima vez que un ataque se apodere de él, podrían decir, esa cosa ha vuelto, ¿no? Lo ideal es que utilicen las mismas palabras que utiliza el niño en la primera vez que habla del tema. Su atención debe dirigirse a cómo se siente al respecto. Los padres tienen que mostrar interés o curiosidad en lugar de adoptar una actitud crítica y condenatoria. La infelicidad del cuerpo del dolor asume siempre una proporción desmesurada con respecto a su causa aparente. En otras palabras, es una reacción exagerada. Así es como es reconocida, aunque no suele ser reconocida por la víctima, la persona poseída. A alguien con un cuerpo con mucho dolor le resulta muy fácil encontrar razones para estar molesto, enojado, herido, triste o temeroso. Cosas casi insignificantes que otra persona habría dejado de lado con una sonrisa, o que ni siquiera podría notar se convierten en la razón aparente de una intensa infelicidad. No son, por supuesto, la verdadera causa de esta tristeza, solo actúan como un estímulo, ya que traen de vuelta a la vida viejas emociones acumuladas. Después estas emociones suben a la cabeza, aumentando y energizando las estructuras mentales egoicas. El cuerpo del dolor y el ego son parientes cercanos, se necesitan el uno al otro. Se interpreta el hecho o circunstancia que desencadena la infelicidad y provoca una reacción que pasa por el filtro de un ego fuertemente emocional. Esto significa que su importancia está sesgada hasta el extremo. La persona observa el presente a través de los ojos del pasado emocional que existe dentro de él. En otras palabras, lo que ve y siente no está en el acontecimiento o en la situación, sino en lo que existe dentro de él. En algunos casos incluso puede ser en el evento o situación, pero lo exacerba a través de su reacción. Y esta actitud reactiva, esta amplificación, es lo que el cuerpo del dolor quiere. Esto es de lo que se alimenta. Para alguien poseído por un pesado cuerpo del dolor, siempre es imposible alejarse de su interpretación distorsionada de la historia emocional. Cuantas más emociones negativas estén involucradas en él, más pesado e impenetrable será, y así no se reconoce como una fantasía, sino que se ve como una realidad. Cuando una persona se encuentra completamente abrumada por la agitación de los pensamientos y las emociones que los acompañan, es poco probable que se distancie de ella porque ni siquiera sabe que hay una salida. Y de esta manera sigue siendo una cautiva dentro de su propia película o sueño, prisionera de su propio infierno. Para ella, la realidad es esta, no hay otra posible. Y en su opinión, su reacción es también la única posible.